paz y tranquilidad, donde te traemos la verdad cruda según la Biblia, sin filtros. ¿Sabías que en los últimos años ha habido un cambio significativo en las preferencias funerarias? Cada vez más personas están optando por la cremación en lugar del entierro tradicional. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? En este video exploraremos qué es la cremación, qué enseñanzas bíblicas podrían aplicarse y cómo esto podría influir en tus decisiones personales y espirituales. Acompáñanos en esta reflexión profunda sobre un tema que impacta a tantos hoy en día. Comencemos. ¿Sabías que por primera vez en la historia miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional al morir? Y según los expertos, esta tendencia continuará aumentando, llegando hasta un 75% de las personas prefiriendo la cremación al entierro tradicional en los próximos 10 a 15 años. Entonces, la cuestión es, ¿la cremación es algo que los cristianos deberían considerar? Hablemos sobre esto en este video. Ok, entonces hay 4 preguntas que quiero hacer y responder en este video. La primera pregunta es, ¿qué exactamente es la cremación? La segunda pregunta es, ¿qué exactamente dice la Biblia sobre la cremación? Si es que dice algo. La tercera pregunta es la que más me hacen, y es sobre el hecho de que, ¿la cremación de alguna manera afectará mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios va a crear para mí en la época del arrebatamiento? Y finalmente, la cuarta pregunta es, soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Cuáles son algunas cosas que debo considerar mientras intento decidir si debo ser cremado o tener un entierro tradicional? Entonces, pregunta número 1. ¿Qué exactamente es la cremación? Bueno, la cremación es el proceso por el cual el calor es aplicado al cadáver en temperaturas extremadamente altas dentro de una cámara de cremación, básicamente reduciendo el cuerpo a sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluyendo el tejido blando, es vaporizada, dejando solo huesos. Y entonces esos huesos son básicamente quemados hasta convertirse en polvo seco o partículas de hueso llamadas cenizas. Ahora, la Biblia dice esto: por el sudor de tu rostro tendrás alimento para comer hasta que retornes al suelo del cual fuiste hecho, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo retornarás. Entonces, el concepto aquí de la cremación es la idea de que, Dios usó tierra o polvo para crear nuestros cuerpos. Y entonces, básicamente, cuando pasas por la cremación, estás esencialmente retornando tu cuerpo al estado original en el cual Dios usó para crear la humanidad. El viaje del cuerpo a través de las llamas hasta convertirse en cenizas es acompañado de cerca por estudios e investigaciones que buscan comprender no solo los aspectos físicos, sino también los impactos ambientales y sociales de esta elección. Según datos de la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha visto un aumento constante, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses ahora optan por la cremación, un número que solo tiende a crecer en las próximas décadas. Científicamente, la cremación se presenta como una alternativa más sostenible en comparación con el entierro tradicional. Investigaciones indican que los entierros convencionales ocupan vastas extensiones de tierra e involucran el uso de productos químicos para el embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas, que juntos tienen un impacto ambiental considerable. En contraparte, la cremación, a pesar de consumir energía y liberar emisiones de carbono, requiere menos espacio y recursos, alineándose con un creciente deseo por prácticas más ecológicas. Además de las consideraciones ambientales, la cremación refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Mientras algunas tradiciones ven en ella una forma de purificación y liberación, otras buscan en la Biblia y en los textos sagrados orientaciones sobre la práctica. Ok, entonces, pregunta número 2. ¿Qué exactamente dice la Biblia, si es que dice algo, sobre la cremación? Bueno,
Te puede interesar saber que en las más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento en que la muerte es discutida, en todas esas ocasiones, el entierro tradicional es el lugar y el método normal por el cual un cuerpo es descartado. Pero en ningún lugar en la Biblia dice que este es el único camino o que este debería ser el único camino para un cuerpo ser descartado. Ahora, existen varias referencias en la Biblia a cuerpos de personas siendo quemados, pero sin referencias directas a la cremación. Déjame darte algunos ejemplos de esto. Puedes recordar que Saúl y sus hijos fueron derrotados en batalla por los filisteos, y entonces cuando algunos de los israelitas encontraron sus cuerpos, dice lo siguiente: todos sus guerreros poderosos viajaron por la noche hasta Bet-Seán, y sacaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la pared. Los trajeron a Jabes donde quemaron los cuerpos. Después tomaron sus huesos y los enterraron bajo el árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Entonces, más probablemente lo que pasó aquí fue que esos cuerpos estaban en un estado quizás mutilados o simplemente en un estado en que estaban tan destruidos que un entierro tradicional adecuado o transportar esos cuerpos de vuelta a un lugar donde podrían ser enterrados simplemente no era práctico, y entonces decidieron quemar los cuerpos. Ahora, otra referencia a cuerpos siendo quemados, pero no necesariamente cremación, es encontrada en 2 Reyes capítulo 21 y dice lo siguiente: Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó hechicería y adivinación y consultó médiums y psíquicos. Y entonces, finalmente, en 2 Reyes 23, 6 y 20, dice lo siguiente: Entonces, Josías se volteó y notó varios túmulos en el lado del cerro. Ordenó que los huesos fueran sacados y los quemó en el altar en Betel para profanarlo. Y entonces, en el versículo 20, dice lo siguiente: Ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos en sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Entonces, una vez más, estas son referencias a cuerpos siendo quemados, pero sin referencia directa o declaración al proceso o concepto de cremar, o tener a alguien cremado en la hora de la muerte. En la narrativa de los eventos descritos en 2 Reyes 23, 6 y 20, la acción del rey Josías refleja una época de intensas reformas religiosas en el reino de Judá. Este momento de la historia bíblica, lleno de simbolismo y significado, ilumina la complejidad de las prácticas funerarias y su papel dentro del contexto cultural y espiritual de la época. Josías, en su determinación de purificar el culto y restaurar la adhesión estricta a los preceptos de la Torá, emprendió una campaña vigorosa contra los lugares de culto pagano. El acto de quemar huesos humanos en los altares en Betel no era solo una demostración de desaprobación religiosa, sino un intento de erradicar cualquier vestigio de prácticas consideradas abominables. Este acto, aunque no relacionado directamente con la cremación como práctica funeraria elegida o como un ritual en sí, destaca la manipulación de los restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego en la purificación y la profanación. Científicamente, la cremación involucra procesos que han sido estudiados tanto en términos de eficiencia como de impacto ambiental. Investigadores en el área de arqueología y antropología han explorado cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y qué métodos de cremación fueron utilizados. Estos estudios revelan una variedad de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación, que minimizan la emisión de gases nocivos. Desde el punto de vista bíblico, la manipulación de huesos y restos mortales lleva profundas implicaciones espirituales. En Números 19:11, por ejemplo, se dice que quien toque a alguien que ha sido muerto y sepultado estará impuro por 7 días. Este versículo subraya la visión de la muerte como algo que impone una separación ritual necesitando purificación. Sin embargo, la cremación como práctica de manejar a los muertos no es mencionada directamente en la Biblia, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Interesantemente,
la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en relación con la conservación ambiental. Estudios ambientales comparativos entre entierros tradicionales y cremación destacan cómo esta última puede ser considerada una alternativa más sostenible, reduciendo la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios y a la descomposición de cuerpos que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Por lo tanto, la narrativa alrededor de la cremación, entrelazada con reflexiones bíblicas e insights científicos, trasciende la simple disposición de restos mortales. Toca en cuestiones fundamentales sobre pureza, memoria, identidad y continuidad espiritual. En el contexto contemporáneo, la elección entre entierro y cremación es influenciada por una matriz de factores, incluyendo creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. Así, el diálogo entre fe y ciencia continúa moldeando las prácticas funerarias, reflejando tanto el respeto por la tradición como la adaptación a las demandas del mundo moderno. Entonces, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, que es la que muchas personas hacen, sobre el hecho de cómo esto afecta mi cuerpo resucitado, cómo esto afecta el cuerpo que tendré cuando Dios me dé un cuerpo en el arrebatamiento, y qué va a pasar con todo esto. Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia sobre nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15, 35, 44, Pablo discute la resurrección del cuerpo y cómo será transformado. Dice, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer, sino el simple grano, ya sea de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de los animales, otra la de los peces, y otra la de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestros cuerpos resucitados serán diferentes de nuestros cuerpos actuales. Serán cuerpos glorificados, inmortales y transformados por el poder de Dios. La forma exacta en que esto ocurrirá es un misterio, pero la promesa de la resurrección es que Dios nos dará cuerpos nuevos y perfectos. La cremación no impide la capacidad de Dios para resucitar un cuerpo. El hecho de que el cuerpo se convierta en cenizas no presenta un obstáculo para el poder divino. Dios, que creó el universo de la nada, ciertamente puede resucitar a una persona independientemente del estado físico de sus restos mortales. La Biblia nos asegura que la resurrección no depende de la preservación del cuerpo en su forma actual. Finalmente, llegamos a la cuarta pregunta. Soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Cuáles son algunas cosas que debo considerar mientras intento decidir si debo ser cremado o tener un entierro tradicional? Al considerar la cremación, aquí hay algunas cosas que tener en cuenta. Consideraciones teológicas y espirituales. Reflexiona sobre lo que la Biblia dice y no dice sobre la cremación. Como hemos visto, la Biblia no condena explícitamente la cremación, pero promueve el respeto y la dignidad hacia el cuerpo humano, creado a imagen de Dios. Asegúrate de que tu decisión esté alineada con tus convicciones personales y tu entendimiento de las enseñanzas bíblicas. Preferencias personales y familiares. Es importante considerar las opiniones y deseos de tus seres queridos. La decisión de ser cremado o enterrado
puede tener un impacto emocional significativo en tu familia y amigos. Habla con ellos sobre tus deseos y escucha sus preocupaciones. La comunicación abierta puede ayudar a evitar conflictos y asegurar que se respeten tus deseos finales. Costos y factores prácticos. La cremación a menudo es menos costosa que un entierro tradicional, ya que elimina la necesidad de un ataúd costoso, una parcela de entierro y un monumento. Además, algunos optan por la cremación debido a su simplicidad y conveniencia. Evalúa los costos asociados con ambas opciones y decide cuál es más viable para ti y tu familia. Impacto ambiental. Algunas personas eligen la cremación porque consideran que tiene un menor impacto ambiental en comparación con el entierro tradicional, que puede involucrar productos químicos para el embalsamamiento y el uso de terrenos para cementerios. La cremación, aunque también tiene un impacto ambiental debido a las emisiones de carbono, puede ser vista como una opción más sostenible. Tradiciones culturales y religiosas. Considera tus propias creencias y las de tu comunidad religiosa. Algunas denominaciones cristianas tienen prácticas y enseñanzas específicas sobre la cremación y el entierro. Asegúrate de estar informado sobre cualquier orientación que tu iglesia pueda ofrecer y cómo estas prácticas pueden afectar tu decisión. En resumen, la decisión de optar por la cremación o el entierro tradicional es personal y debe basarse en una combinación de factores teológicos, familiares, prácticos, ambientales y culturales. La Biblia no condena explícitamente la cremación, y la creencia en la resurrección del cuerpo glorificado no depende del estado físico de los restos mortales. Lo más importante es que la decisión refleje tus valores, creencias y deseos, y que sea comunicada claramente a tus seres queridos. Si esta historia sobre la cremación te ha interesado, no olvides regalarnos un like, suscribirte y compartirlo con amigos y familiares. Déjanos tus comentarios y recuerda que Dios los continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en este importante tema.